mi nombre es Laura Elisa Quiroga de Rodríguez. Hice mi cursillo de cristiandad en el año 1992. Bueno, para esta escuela me han encomendado la tarea de hablar sobre la Santa Iglesia Católica. Nuestra profesión de fe o credo reza en el artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué creo? Porque Jesucristo, el mismo Dios, la fundó en Pedro. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Jesús vino no solamente para reconciliar a los hombres con Dios, sino para unirlos entre sí en el reino de Dios. Juan dice que Jesús murió para lograr la unidad de los dispersos hijos de Dios. Juan 11:52. Dios mismo siempre será su Señor y ellos su pueblo. La reunión del pueblo de Dios ya comienza con el pecado original cuando el hombre se aleja de Dios. Entonces Abraham recibe la misión del Señor de reunir a su pueblo. Y también después de Abraham fueron gobernadas por pastores, por profetas, por reyes, pero con Jesucristo empezó este reino divino entre los hombres. Todos los que aceptan su mensaje pertenecen en el futuro a Él. Este pueblo de Dios es la iglesia, que significa asamblea, reunión de los fieles. Todos los bautizados pertenecemos a este pueblo de Dios. Todos, sean laicos, religiosos, pastores, tienen la misma dignidad e igualdad esencial, y todos comparten la misma vocación a la santidad y a la participación en la misión salvífica de la Iglesia. Para poder cumplir cada uno con su vocación, el Espíritu Santo reparte diferentes dones, servicios y ministerios, pero nadie es más iglesia que otro, por muy importante que sea el papel que cumple dentro de ella, porque solo ella enseña con autoridad divina toda la verdad. Sí, con una autoridad, pero esa autoridad es humilde, porque proviene de Jesús y tiene por finalidad el servicio. Jesús confió a los apóstoles la revelación divina contenida en su palabra. Les prometió el Espíritu Santo y les comunicó la facultad de enseñar en su nombre. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10:16. Solo la Iglesia Católica es gobernada por el Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles, herederos de esta promesa. Ellos poseen, por lo tanto, la autoridad del magisterio para enseñar toda la palabra revelada y profundizar su contenido sin error, con la protección y guía del Espíritu Santo. Hay una jerarquía en la Iglesia para lograr la unidad. Empieza como cabeza el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. El Papa es la cabeza visible de la Iglesia y los obispos, sucesores de los apóstoles, cuya misión es guiarla, santificarla, asistida por el Espíritu Santo. Así como nosotros tenemos un cuerpo y el alma que le da la vida, así el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, tiene un alma que es la que le da vida, que la anima, y esa alma es el Espíritu Santo. La Iglesia es infalible, es una propiedad que Cristo le ha dado a la Iglesia Católica.
y consiste en no errar en sus enseñanzas sobre la fe y la moral, porque Cristo es nuestro Maestro infalible de la verdad, porque su doctrina es de Dios y por tanto el Papa es infalible en la doctrina y moral, pero no es infalible cuando habla en calidad personal. Somos un pueblo sacerdotal, profético y real. Cristo es el profeta perfecto, porque Él mismo es la palabra de Dios. El sacerdote perfecto, ofreciendo el sacrificio de la cruz. Y Cristo, Rey del universo, Él entregó esta triple misión a sus apóstoles, la de enseñar profética a todos los pueblos, la de santificar sacerdotal por medio de los sacramentos, y así les dio el poder de efectuar y ofrecer el santo sacrificio y de perdonar los pecados. Y la misión de rey es la de regir o gobernar. Esa misión, triple misión de Cristo, que es para los obispos, también es para todos nosotros los bautizados. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo sacerdote es aquel que le ofrece algo a Dios. Y nosotros, si bien no podemos consagrar, no podemos perdonar los pecados, sí podemos ofrecerle a Dios algo. El pueblo santo de Dios también participa del carácter profético de Cristo. En su ascensión, el Señor mandó a todos, porque en ese momento se habían reunido todos los apóstoles y todo el pueblo de Dios, y Jesús les dejó sus últimas palabras. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. O sea que esa misión de profetizar también va para todos los bautizados. El pueblo de Dios participa por último en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todo, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Para el cristiano, servir es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Creo en la Santa Iglesia Católica, porque creo en Jesucristo. Quien cree que Jesús es Dios, debe creer también en todo lo que Él ha hecho y dispuesto para nuestra salvación. La Iglesia nace de su costado traspasado, donde vertió agua y sangre. La Iglesia sigue viviendo del agua, bautismo, y de la sangre, Eucaristía, derramada en la cruz. Todos pensamos a veces que la Iglesia nace en Pentecostés, cuando Jesús envía el Espíritu Santo. En realidad es como ya dijimos, nace del costado de Cristo, pero tiene su manifestación en el día de Pentecostés, cuando Pedro y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, dan la buena noticia de Jesucristo. Creo en la Iglesia por la Eucaristía. Dios hace muchísimos milagros para recordarnos las verdades de fe. Muchos de estos son verificados por rigurosos estudios científicos. Tenemos el milagro del anciano, a un sacerdote que dudaba de que la hostia se convirtiera en cuerpo, sangre, alma y divinidad. El Señor se quiso manifestar mediante un milagro
ante la duda de ese sacerdote, y hoy, siglo XXI, sigue y permanece en ese estado. También hay milagros como en Lourdes, Guadalupe y muchos otros, pero el milagro más grande es la Eucaristía. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Juan 6:54. Es el mismo Cristo en la Eucaristía quien se hace realmente presente cada día en más de 500.000 iglesias católicas en todos los continentes. Algunos dicen: Jesús está en todas partes, ¿para qué ir a la iglesia? Hay que enseñarles. Sí, Jesús está en todas partes, pero solo en la Eucaristía está presente en forma sustancial para que lo comamos y tengamos vida nueva, para sanarnos, liberarnos del mal y unirnos en la Iglesia y darnos fuerza para vivir la santidad. Solo en la Iglesia se encuentra Cristo Eucaristía. Cristo ha venido para reunirnos como un pastor recoge a sus ovejas. Quiere así que seamos su cuerpo místico para que en él seamos todos hijos del Padre. Quiso hacernos familia suya, por eso funda una sola iglesia con una sola fe, un solo bautismo. Creo en la iglesia porque es obra de Dios y no de hombre. No escojo a la iglesia como podría escoger mi plato favorito. La iglesia es institución divina, no capricho humano. Los hombres pueden fundar otras muchas iglesias y religiones para reunirse y hacer cosas buenas. A estas les debemos guardar respeto y a quienes buscan la verdad con sinceridad tenerles admiración. Pero no por eso olvido que Jesús, Dios y hombre verdadero, quiso reunirnos en una iglesia que es la que Él fundó. La Iglesia Católica no es solo para un grupo o región, es para todo pueblo, raza y nación. Está en todas partes, la más grande y bien organizada del mundo. No porque sus miembros sean más inteligentes, sino porque es obra de Dios. Yo me quedo sorprendida cuando los jóvenes viajan a otros países y se reúnen en esas reuniones de jóvenes en las Jornadas Mundial de la Juventud que tienen con el Papa todos los años y que se inició con Juan Pablo II aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Viene gente, jóvenes de todo el mundo, sin hablar el mismo idioma. Dios los reúne a través de ese lenguaje que es el amor. Es algo que a mí siempre me dejó sorprendida. Bueno, en la Iglesia María cumple un papel fundamental. María es la madre de la Iglesia. El Papa Pablo VI, el 21 de noviembre de 1965, en el discurso de clausura de la tercera etapa del Concilio Vaticano II, proclamó a la Santísima Virgen como Madre de la Iglesia con estas palabras: para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, así de los fieles como de los pastores, y la llamamos Madre Amantísima. María es Madre de la Iglesia porque es Madre de Cristo, Redentor, cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, de la cual nosotros somos miembros. María es Madre nuestra. María, como dice el Concilio Vaticano II, es Madre nuestra en el orden de la gracia, por haber cooperado con Jesús en la restauración de la vida sobrenatural en las almas. María ciertamente es Madre espiritual nuestra. Cristo nos la dio tal en la cruz, pues al decir a San Juan, he ahí tu madre, se refirió, como dice San Agustín, a todos los cristianos, pues San Juan nos representaba a todos en el Calvario.
Este es el último don de Jesús a los hombres en su vida mortal. San Irineo nos dice: María es la segunda Eva y por tanto la segunda madre del humano linaje. Así como Eva, por su desobediencia, hizo desgraciado a todo el género humano, María, por su obediencia, le devolvió la felicidad. San Bernardo dice también: por una mujer entró la muerte en el mundo, y por otra volvió a entrar en el mundo la vida. Por eso es también María madre de la Iglesia. La maternidad espiritual de María se llevó a cabo padeciendo juntamente con Jesús mientras moría en la cruz y cooperando por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. La Iglesia tiene notas distintivas. La Iglesia es una. El designio de Dios fue reunir a todos en una sola Iglesia y quiso que fuese una porque Cristo fundó una sola Iglesia y al fundarla habló en singular: sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mateo 16, 18. Rogó por todos los creyentes para que todos sean uno como Él y el Padre. Es una porque Cristo predicó una misma fe y un solo bautismo, y por la profesión de fe, que es el credo, los mismos sacramentos, formamos el verdadero pueblo de Dios. La Iglesia es santa no porque no haya pecadores, la Iglesia está formada por santos y pecadores, pero es santa porque Cristo, su fundador, es santo. Además, santa es su doctrina y sus consejos evangélicos que practicados conducen a la santidad. Y sus sacramentos nos dan la gracia para ser santos, porque santos quiere que sean sus miembros. Es católica porque Cristo quiso que fuera universal, es decir, que abarcara el mundo entero y a los hombres de todos los tiempos. Es apostólica porque trae su origen de los apóstoles, pues a ellos les entregó Cristo su misión, Juan 20, 21, y a Pedro se la entregó para que la apacentara como pastor supremo, Juan 21, 17. Además, el Papa y los obispos son los legítimos sucesores suyos y sobre ella la fundó Cristo, Efesios 2:20. A ellos les encargó que fueran testigos suyos en todo el mundo. Hasta que el Señor venga en su esplendor por segunda vez con todos sus ángeles y destruida la muerte para siempre y tenga todo a sus pies, nosotros sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados en el cielo, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es, que esa es la visión beatífica. Y entre esos estados hay una comunicación de bienes espirituales. Uno de los estados es la iglesia triunfante, es la iglesia que está en el cielo, la purgante que está en el purgatorio, y la peregrina es la iglesia que está en la tierra, o sea, nosotros. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, más aún se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. ¿Y cuáles son esos bienes espirituales? Son especialmente la misa, la Eucaristía, las oraciones, las buenas obras que ofrecemos a Dios por ellos. La iglesia triunfante, la intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad, no dejan de interceder a Dios por nosotros. Y por último,
Todos los que pertenecemos a la Iglesia Católica, no podemos decir que ya estamos salvados si no practicamos el mandamiento del amor que Cristo nos mandó. Bueno, existen otras iglesias que están en plena comunión con la Iglesia Católica, que es la ortodoxa. Tiene los mismos sacramentos, la liturgia. La única diferencia es que está dirigida por el patriarca. Muchas gracias. De colores.